Bienvenidos de nuevo. Daremos paso al panel IA y Datos en Colombia con Andrés Guardatraú, gerente general de Ágata, agencia analítica de datos, Eduardo Gelbes, investigador asociado de Fede Desarrollo, y este será moderado por Ana María Bermúdez, gerente de la Oficina de Gestión de Proyectos de Ágata. Por favor, recibámoslos con muy fuerte aplauso. ¿Centro? Bueno. Te toca a ti, ¿no? Hola, hola. Bueno, creo que ya. Buenos días a todos y a todas. No los puedo ver muy bien porque tengo la luz justo en mis ojos, pero bienvenidos. Gracias por participar en este panel y esperamos que sea un panel de mucho interés para todos los que están acá. Muy seguramente en el día de ayer y hoy en el transcurso del día, una de las palabras más comunes que ustedes van a escuchar va a ser inteligencia artificial, datos, analítica de datos. Pero en este panel lo que queremos hacer y lo que vamos a tratar de hacer es mostrarles un poco más abajo qué es lo que está haciendo Colombia en términos de inteligencia artificial, analítica de datos y cómo también vamos a tener una mirada desde Bogotá específicamente con Andrés, el gerente de la Agencia Analítica de Datos, y no solamente Bogotá como sector público, sino Bogotá como empresa mixta dedicada a hacer proyectos de analítica de datos, y también desde el punto de vista de investigación, de Fede Desarrollo, con David. Entonces vamos a tener como una mirada muy integral de datos y analítica. Vamos a tratar de que al final ustedes también puedan hacer preguntas. Y nada, bienvenidos y ojalá se disfruten mucho el panel. Ya los presentaron y ya los mencioné, pero estamos con Andrés Baldraff, gerente de la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, y David, investigador en Fede Desarrollo. Entonces, vamos a arrancar un poco con una pregunta que creo que es muy importante, y es que si bien hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial y de analítica de datos y de datos en Colombia, ¿cuáles son esos sectores que están más afectados positiva y negativamente por el uso de este tipo de tecnologías? Sí, como sectores desde la administración distrital o desde, digamos, como tal, la administración pública. ¿Quién quiere arrancar? Ok. Yo diría, es muy difícil acotarlo a un sector. La realidad es que la ciudad de Bogotá es posiblemente el productor de datos más masivo que hay en este país. Y producimos datos de toda índole. La ciudad ha desplegado sensores en prácticamente todo lo que uno se pueda imaginar. Las calles, pues las que más sufrimos son las calles, están plenas de sensores, saben a qué velocidad vamos, sabemos por dónde estamos andando. Todo lo que tiene que ver con movilidad tiene muchísima información, pero un sensor en el sentido del aparato automatizado. Pero resulta que capturamos información en todos los puntos, en temas de salud, en temas de deporte, de hábitat, inclusive en estos días que estábamos hablando con la Secretaría de Ambiente, los árboles están contabilizados en Bogotá, uno por uno. Entonces tenemos datos de todo. Ahora viene la pregunta y es, ¿qué podemos hacer con esos datos? Ahí está el problema. Los datos, si bien los tenemos y los tenemos crudos, no están en condiciones todavía de ser utilizados para cualquier caso de uso. Y la forma de habilitarlos no es trabajando desde los datos hacia adelante, sino tenemos que venir desde el caso de uso hacia atrás a buscar los datos y habilitarlos para que se puedan utilizar. Creemos nosotros que se da un Pareto casi perfecto. Con 20% de los casos de uso podemos habilitar 80% de los datos que son útiles.
para la ciudad, y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros en Ágata en este momento, buscando cómo habilitar esos datos, pero para eso tenemos que encontrar los casos de uso, y eso requiere de entrada un trabajo de liderazgo, de que los líderes sean capaces de hacer las preguntas correctas para que podamos desplegar los datos que responden a esas preguntas. Súper. Claramente desde Bogotá vamos a responder que en todos los sectores van a estar afectados por inteligencia artificial y datos. Y desde la investigación, ¿cómo lo ves, David? Buenos días a todas, todos. Yo justamente quisiera retomar eso que decías, porque digamos que no se escucha en este momento. Porque realmente todos los sectores de la economía, si lo vemos desde las industrias como tal, sí, van a estar permeados por esta, digamos que ola tecnológica, todos, ¿no? Hay unos que más, hay unos que menos, pero digamos que la premisa que comparto con Andrés es que esto le va a tocar a todo el mundo. Ahora, hay unos sectores que tienen, por decirlo de una manera, más valor enterrado, ¿sí? Y eso se refiere a la cantidad de datos que, por ejemplo, no se ha podido explotar por razones regulatorias o por razones de curaduría o por diferentes razones que han impedido que olas tecnológicas anteriores, porque pues esta es una reiteración de una tecnología que ya ha venido tocándonos la puerta, ha estado ahí. El gobierno es uno de ellos, visto como un sector como tal. Hay otros sectores como, por ejemplo, la salud, que está al borde de una revolución importantísima en términos de medicina de precisión y otra serie de cosas. Entonces, esos sectores cuyos datos no hemos podido tocar por diferentes razones son aquellos en los cuales la oportunidad es mayor. Y finalmente una reflexión, y es que tal vez la pregunta de quién está más afectado tal vez hay que pensarla con una granularidad o con un detalle un poco más fino. Y es que incluso dentro de un mismo sector económico, lo importante es ver qué están haciendo las empresas para poder realmente apropiar esta tecnología dentro de su operación. Entonces, incluso dentro de un mismo sector con bajo o alto potencial, empresas pueden tener potenciales completamente diferentes. Y eso responde a una cosa clave, y es cómo puedo yo encontrar valor o impacto, dependiendo de si estoy en el sector social o en el sector privado o en el sector gobierno, que me permita viabilizar uso de esta tecnología para resolver un problema apremiante. Esto no se puede usar porque sí, esto se usa porque me resuelve a mí algo, ¿no? Entonces, esa sería un poco una visión general. Súper, y me voy a meter como de lleno a la carne, que muy seguramente son las discusiones nacionales en el momento, pero ¿cómo ven ustedes que Colombia debería prepararse como país para contrarrestar o apoyar o impulsar esos efectos que va a tener la inteligencia artificial y los datos en esos sectores que, como ya mencionaron los dos, pues es todos los sectores? ¿Cómo debería prepararse el país para estos efectos? La pregunta es muy amplia, pero a ver, creo que nos hemos concentrado en el problema de los empleos que se pueden perder por reemplazar funciones, digamos, clericales, por decirlo así, con inteligencia artificial, por automatizar procesos en esencia, a través de inteligencia artificial. Y claro que ahí hay un problema que tenemos que mirar cómo se resuelve. Pero al mismo tiempo tenemos pues una serie de oportunidades que tenemos que encontrar cómo vamos a manejar. La primera de ellas es, y vuelvo al problema inicial, alguien tiene que integrar datos. Entonces necesitamos ese conocimiento técnico que recoja los datos, los cure, los homologue, los ajuste y los pueda entregar para que se puedan usar. Ese es un primer caso, y desafortunadamente en Colombia no tenemos hoy suficientes profesionales capacitados para hacer lo que necesitamos hacer, digamos, para cubrir las necesidades de la demanda de información. Entonces, primer problema que tenemos ahí. Ahora, nosotros en Ágata nos hemos encontrado con un problema que no nos imaginamos cuando se creó la agencia que íbamos a tener, y es que
hay una serie de restricciones que impusimos como país al uso de los datos, basado en la ley de habeas data, en la protección de los datos personales, pero que generaron una cultura, y no estoy en desacuerdo con la ley de habeas data, valga la pena decirlo, pero generaron una cultura de no querer compartir los datos. Cuando los datos probablemente sean la moneda de cambio más interesante que podamos tener para generarle conveniencia particularmente a los ciudadanos. La mayoría de los problemas que tiene un ciudadano, hay como feedback, ¿cierto? Todavía. La mayoría de los problemas que tiene un ciudadano, pues necesitan de información que se encuentra multisectorial para poder responder a esas preguntas. Y entonces necesariamente se tiene que dar el intercambio de información, y creo que nos toca buscar, en un país como Colombia que tiene tanto apego a lo legal, nos toca buscar un camino también legal para poder resolver ese problema, que en principio debería ser cultural, pero que en Colombia, por las circunstancias que nosotros tenemos, requieren de ese empujoncito legal para que se pueda hacer, para que sea clara la regulación. Si estuviéramos en el modelo anglosajón, use los datos y luego miramos cómo vamos a arreglar, pero aquí primero tenemos que arreglar la legislación y luego usar los datos. Y eso nos atrasa muchísimo en el modelo. Súper, sí, te entendí bien. Entonces, primero, generar capacidades de integración de datos, digamos… Capacidades técnicas. Capacidades técnicas, recurso humano, tener recurso humano que pueda tener y aprovechar esas capacidades técnicas. Cultura, te entendí también temas de cultura, tanto de intercambio de datos como digital, y que la gente entienda también qué es lo que estamos haciendo con esto, y legislación, ¿cierto? Gracias. Esos como 4 puntos resumiendo. ¿Cómo lo ves desde FEDesarrollo? Pues yo quisiera construir sobre algunos puntos que Andrés ha comentado, pero antes quisiera detenerme en la premisa de la pregunta. Y la pregunta, si entendí bien, es ¿cómo nos preparamos para? Y tal vez lo primero que yo quisiera decir es que esto ya pasó o ya está pasando. Entonces, tal vez yo me atrevería a decir es cómo hacemos un catch-up, cómo alcanzamos esto y encontramos como país una posición, un rol y ventajas competitivas dentro de este mercado que ya está andando y en el cual nosotros nos estamos subiendo con algunos emprendedores brillantes en algunos temas, pero que como país en el grueso necesitamos llegar, ¿no? En ese sentido, un poco volviendo a esta discusión, y es probablemente hay cosas que podemos hacer que le ayudan a todo el mundo, ¿sí? Algunas que Andrés ya comentaba, talento, pero hay tal vez una precisión sobre talento, y es todo el mundo está obsesionado en aprender a programar, eso es muy importante, pero probablemente hay un grueso de formación en el cual todos deberíamos ser alfabetas digitales, todos, todo el mundo debería ser capaz de hacer un prompt, de hecho debería saber qué es un prompt, ¿sí? De hecho, ¿cuántos levantemos la mano sabemos qué es un prompt? Muy bien, Pero es que tenemos audiencia técnica. Sí, exactamente. Entonces, hay una construcción de capacidades y de talento que de hecho está retando a la oferta educativa, porque esto no es de el conjunto de programadores o los investigadores, que son importantísimos, pero esto tiene que ser masivo. Lo segundo que se mencionaba y que creo que Andrés ha hecho el punto reiteradamente, y es el acceso a los datos. Ahí vale la pena pensar en cómo uno puede resolver ese problema en términos de provisión de bienes públicos, donde todo el mundo, por ejemplo, pueda poner sus datos en algunas condiciones seguras, en tener conversaciones con los reguladores y las entidades de control para poder establecer sandbox regulatorios o entornos de prueba en el cual algunas de estas cosas se puedan resolver y podamos avanzar relativamente rápido, respetando la regulación que tenemos en este momento para poder avanzar mientras se tiene la conversación, como entre otras se está teniendo en este momento en el Congreso. Hay otro tema muy importante y es la energía.
Esto suena a una cosa poco extraña, porque todo el mundo piensa en este momento en el mundo que la capacidad o digamos la métrica de qué tan bien estoy yo frente al resto del mundo es cuántos chips de NVIDIA tengo. Eso eventualmente va a dejar de ser un problema. El problema o el siguiente problema va a ser ¿y cómo los mantengo prendidos? Y eso es un debate de mediano plazo importantísimo, más aún en la situación en la que estamos en este momento en Bogotá y en el resto del país, ¿no? Y como tercer punto, vuelvo yo al tema de las empresas o a las instituciones o a las entidades, y es cada una de estas organizaciones tiene que preguntarse es cómo usar estas herramientas me genera valor, porque a partir de encontrar los casos de uso es que uno puede liberar recursos, es que uno puede resolver temas de gobernabilidad para que empecemos a apropiar esto, ¿no? Si no encontramos problemas bien definidos en los cuales tenga sentido usar este tipo de herramientas, no vamos a poder avanzar. En algún momento la moda va a pasar y lo que no tenga valor se apaga. ¿Sí? Súper, sí. Tú también mencionaste ese tema de liderazgo y de que tengamos líderes, ¿no?, en Colombia, sí, que hagan las preguntas correctas y que de verdad le encuentren valor a qué es lo que queremos hacer. Yo quiero pasar ahora a preguntarte a ti, Andrés, ya digamos un poquito más abajo, para bajar el tema de inteligencia artificial. ¿Qué has visto desde Ágata, por supuesto, pero desde Bogotá en qué es lo que más se está usando inteligencia artificial, ¿no? Porque si bien afecta a todos los sectores, por supuesto, todos nos vemos afectados, hay temas específicos, en mucha literatura hablan de tareas repetitivas, de automatización de procesos, pero desde tu experiencia, ¿qué está haciendo Bogotá y en qué ha desarrollado temas de inteligencia artificial Bogotá? En temas analíticos, creo que todavía estamos como en las primeras fases, tratando de describir qué es lo que nos sucede en la ciudad, que todavía no lo entendemos completamente. La integración de datos no nos había permitido, no lo habíamos hecho todavía, y entonces no nos había permitido empezar a hacer las segundas capas de predicción y prescripción que quisiéramos hacer y que son las que podrían en principio generar el mayor valor. Ya sobre casos de uso hemos trabajado temas de salud, tratando de entender cómo se despliegan ciertas enfermedades, particularmente enfermedades que tienen que ver con el embarazo. Hemos trabajado temas de empleo, hemos trabajado temas de transporte, hemos trabajado en temas se me fue Paloma. Bueno, ahorita me acuerdo del otro que les quería comentar. Pero todavía estamos trabajando, el chatbot era el que quería mencionar, en comunicación del ciudadano con su ciudad. Pero a lo que quisiera ir es, todavía estamos trabajando casos muy aislados, son como temas muy particulares atados a cada uno de los sectores, y creo que hay la gran oportunidad que tenemos en una ciudad como Bogotá es la de ver el tema como un solo problema y acumular conocimiento de ciudad para que no cometamos una y otra vez los mismos errores, para que no despleguemos una solución que arregla un problema pero causa tres problemas al lado. Entonces tenemos que encontrar ese camino, y ese camino aparece, diría yo, en tres niveles. Hay un nivel masivo que es ayudarle al ciudadano a vivir su ciudad. Esto es decirle al ciudadano cuando sale de su casa cuál es el camino más corto o más eficiente para llegar a su trabajo. Como ejemplo, digamos, rápido, en salud. Saber decirle a un papá que tiene a su hijo con fiebre a cuáles urgencias debería ir, o si debería ir a urgencias o debería quedarse en la casa, o si tenemos que salir con tapabocas porque nuestro barrio tiene una incidencia más alta hoy de enfermedades broncorrespiratorias. Entonces esa es la primera capa, una capa de experiencia para el ciudadano, tratando de prescribir, tratando de inducir a la ciudadanía
a tomar ciertos comportamientos. Tuve la oportunidad el año pasado de viajar a Seúl y ver cómo funciona, por ejemplo, el sistema de tránsito en Seúl. Y entre 4 personas, y con ayuda de inteligencia artificial y analítica, son capaces de administrar el tráfico de una ciudad que tiene más de 30 millones de personas. Cierran y abren calles, paran el metro y pasan a las personas a los buses. Todo lo hacen a través de inducir a las personas a ciertos comportamientos. Esa es la primera. Luego hay una segunda capa que tiene que ver con cómo toman decisiones en la línea de las diferentes entidades. ¿Cómo sabemos en dónde tengo que poner los policías para evitar problemas de seguridad? ¿O en dónde tienen que estar los médicos hoy? ¿O dónde tenemos dónde tenemos problemas de agua hoy? ¿O de calidad del aire? En fin. Y esas decisiones hay que tomarlas en la línea y son un tipo de decisiones un poco diferentes a las que tiene que tomar el ciudadano, pero son las que manejan lo que tiene que hacer el ciudadano. Entonces, pues no necesitamos poner a todos los policías en el mismo sitio, si podemos manejar a la gente también y llevarla por otros caminos. Es una manera de manejar. Esa es la segunda capa, y finalmente la primera capa pues son nuestro alcalde, nuestros secretarios tomando las decisiones de política pública basadas en datos y entendiendo el comportamiento. Esto es, por ejemplo, una discusión que teníamos en un proyecto del año pasado de transporte público, en donde se llegó a la conclusión de que el transporte público de cualquier ciudad debería cobrarse por la distancia recorrida. Pero en Bogotá inmediatamente la respuesta política es no se puede porque los más pobres viven más lejos. Y entonces ahí viene la pregunta de política pública. ¿Por qué las personas más pobres viven más lejos? Porque la ciudad no habilita tierras en las zonas céntricas de la ciudad y empuja a las personas más pobres o empuja a los constructores a que construyan viviendas de interés social en las afueras, y las personas más pobres se tienen que ir a vivir en las afueras. Entonces, ese tipo de decisiones vienen de la agregación de esos datos que nacen desde el comportamiento de los ciudadanos, desde inducir el comportamiento de los ciudadanos para ir entendiendo cómo vamos construyendo una ciudad inteligente que se adapte, en principio, a las necesidades y a las circunstancias que están viviendo las personas. Súper interesante. Además, inducirlos para que vivan la ciudad como deberían vivirla, ¿no? O sea, inducir a los ciudadanos para, para que vivan la ciudad y aprovechen su ciudad, ¿no? Para que tengan mejores servicios públicos. Muy interesante. David, yo te quería preguntar a ti, más allá de todo el sector de investigación y de academia en este caso, pero ¿cómo desde FEDesarrollo y con qué específicamente está contribuyendo a la investigación de ese efecto o impacto socioeconómico de la inteligencia artificial en el país? Bien, hagamos otra levantada de manos. ¿Quiénes saben aquí qué es FEDesarrollo? Bien, entonces… ¿Saben más personas hacer un prompt? ¿Qué FEDesarrollo? ¿Qué es FEDesarrollo? Entonces, FEDesarrollo es una fábrica de ideas. Eso es lo que es FEDesarrollo. Y nosotros producimos ideas para informarle a los tomadores de decisiones, particularmente en el ámbito de política pública, para que tomen mejores decisiones. Eso en esencia es FEDesarrollo. Entonces, dado que eso es FEDesarrollo, ¿cómo nosotros contribuimos? Lo primero es que ya hemos contribuido. Hay una historia de muchos de mis colegas que están hoy incluso en FEDesarrollo que ya han trabajado el tema de cuáles serían los potenciales efectos o impactos de la inteligencia artificial o de los distintos nombres que esto ha tomado en el tiempo. Entonces tenemos trabajos, por ejemplo, de Cristina Fernández en el ámbito del impacto sobre la inteligencia artificial en la automatización de tareas que Andrés mencionaba al principio. Hay trabajos también sobre cómo debería cambiar la oferta educativa en función de las nuevas demandas que requiere este tipo de tecnologías que ha desarrollado David Forero. Entonces, ya hay una historia de trabajos que responden a esta inquietud. Ahora, FEDesarrollo se ha tomado esto en serio y para hacer bien su trabajo de fábrica de ideas ha abierto una línea de producción enfocada en data e inteligencia artificial. Entonces, esa línea está comenzando y esa línea se enfoca en dos cosas. Lo primero es entender
los datos y la inteligencia artificial como un objeto de análisis en sí mismo. Ustedes han visto todos los debates globales de la gobernanza y que la UNESCO y que la OCDE y que los países y que el Summit en el Reino Unido. Bueno, esto se volvió un tema de discusión de las distintas partes relacionadas a nivel global de qué hacemos con esto, ¿no? A nivel nacional, pues, todo el documento COMPES que entiendo todavía está en borrador y que está en discusión, la ley que se está discutiendo en el Congreso, instrumentos incluso a nivel local que Andrés conoce y que ha desarrollado a través de Ágata. Lo segundo es que, como muchas de las instituciones que presumo aquí están representadas, pues nosotros tenemos que empezar por casa a usar este tipo de herramientas, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, destaco el trabajo de un colega mío que se llama Jairo Núñez, que se ha tomado esto muy en serio para poder acelerar el tiempo de una investigación cualitativa de 4 semanas a un fin de semana, ¿sí? Entonces, eso es uno de los impactos. Ahora, incluso dentro de nuestra misma eficiencia en producir ideas, ¿no? Y finalmente, que me atrevo a decir que es la pregunta que debería nosotros convocarnos, o una de las más importantes, y es: ¿cómo aprovechamos estas herramientas? ¿Cuáles son los parámetros o las condiciones o qué es lo que tenemos que hacer para que como país adoptemos, usemos y aprovechemos este tipo de herramientas y que realmente sean una palanca de cambio social positivo? Esa es una de las preguntas que estamos empezando a explorar en este momento. Súper, gran tarea, ¿no? Y además una tarea de mucho tiempo, y que ojalá esas herramientas que hayan desarrollado funcionen para que esta tarea avance rápido, porque como tú dices, totalmente tenemos es que alcanzar a todo lo que está sucediendo, no tenemos que prepararnos para algo que va a pasar en el futuro, sino alcanzar algo que ya ha pasado y que está pues muy inmerso en el día a día de las personas. En ese sentido, les quiero preguntar a los dos, y desde cada una de sus perspectivas, ¿cómo ven el futuro de la inteligencia artificial en Colombia? ¿Cómo lo ven, digamos, 2030? Vámonos 5 años más adelante. 2030, Colombia, ¿cómo es la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en Colombia? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar a soñar? Digamos, hay tanta gente talentosa en este país que el futuro siempre va a ser bueno. Ahora, la pregunta es ¿qué tan bueno va a ser? ¿Sí? Y para mí, personalmente, no está tan claro. Y hay 2, 3 temas que me parece importante a modo de reflexión, que digamos, pensando en el 2030, ¿no? Lo primero es que el tema del talento hay que tomárselo en serio. Y esto es una cosa que no está claramente resuelta, no hay una gran estrategia todavía de cómo realmente montarnos en el bus de que nos volvamos un país alfabeta digitalmente. Hay unos esfuerzos de la ANDI, hay unos esfuerzos del distrito, hay unos esfuerzos, pero una gran estrategia todavía no está, al menos que yo conozca. La segunda cosa que me parece muy importante y es que tal vez no es tan obvia, y es que para que la inteligencia artificial o este tipo de herramientas que yo llamaría de explotación de datos a escala tengan tracción y sean una palanca de cambio, implica que Colombia tiene que estar conectado con el mundo. En términos prácticos, buena parte de los casos de uso que podría uno desarrollar con este tipo de herramientas, lo que te permiten es ganar eficiencias que te permiten tener escala. Y esa escala hay que llevarla a algún lado, ¿sí? Entonces, buena parte del éxito de la inteligencia artificial tiene que ver con que nosotros sigamos conectados con el mundo, en el sentido de poder llevar esa escala y esa eficiencia a otro lado. Y por otra parte, que sigamos conectados con los ecosistemas de conocimiento en los cuales podamos seguir importando conocimiento y eventualmente volvernos también exportadores de conocimiento. Pero eso implica tener claridad en que Colombia no está solo en esto. Y finalmente, vuelvo e insisto, el tema de la energía. Eso es un tema crítico para que la industria realmente pueda tomar tracción, no solo desde el eslabón final, que es la producción de modelos o la resolución de casos de uso, en el cual Ágata es un actor relevante, sino, por ejemplo, la industria de data centers.
o toda la industria de semiconductores o de producción de hardware. Eso necesita energía para que eso siga prendido. Colombia es un país con una matriz energética muy limpia, que si logramos cuidar y crecer vamos a ser un país en el mundo supremamente apetecido para que reciba inversión, ¿sí? Entonces, si uno logra resolver esos, entre otros factores, posiblemente el futuro sea brillante, ¿sí? Y sea tal vez más brillante que respecto a otros países, ¿no? Pero no lo deberíamos tomar por sentado. Hay mucho trabajo por hacer. Antes de que tú respondas, te quiero hacer una pregunta. O sea, entendiendo que hay muchas cosas que hay que superar, ¿tú ves en 5 años a Colombia, o ven desde Desarrollo tú, tomando decisiones, utilizando inteligencia artificial activamente, abrazando de pronto la inteligencia artificial? Y hoy inteligencia artificial en 5 años seguramente tendrá otro nombre y habrán otras tecnologías, pero como vamos como país, que creo que acá es superando las cosas que tengan que superar, pero como vemos al país, ¿sí ves un país apropiando estas tecnologías en 5 años? Yo creo que Colombia tiene todas las capacidades, los actores, las conexiones y las condiciones institucionales para que eso ocurra. Mi mensaje es, eso no es automático. Eso tiene que ser parte de una conversación amplia en la cual podamos avanzar en esa dirección. Tal vez una respuesta diferente a tu pregunta es, deberíamos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Súper. Andrés. Yo voy a dividir mi respuesta en dos. Entonces, hablemos de lo que uno quisiera que pasara en 5 años y luego hablamos de lo que en realidad es posible hacer que suceda en 5 años. Entonces, ¿qué quisiera uno? Uno quisiera el país de la conveniencia, en donde no hay que hacer ni un solo trámite porque las entidades se hablan entre sí y todos los requerimientos y requisitos aparecen porque la otra entidad que los tiene los recoge directamente y no lo utilizan a uno como mensajero para ir a recoger cada uno de los temas que tiene que recoger. Yo me imagino un país en donde terminamos consiguiendo un poco más de igualdad en el ingreso, no sé qué se cayó por ahí, en el ingreso y en la forma como vivimos, basado en ese mismo modelo en donde podemos reconocer, o el país es capaz de reconocer las condiciones, las circunstancias, la forma como está viviendo cada persona, y puede desplegar las ayudas o los mecanismos que se necesitan para que esas personas reciban lo que necesitan recibir. Si necesitas un subsidio, pues no hay que esperar a que apliques para el subsidio porque el país reconoce que tú estás en ciertas condiciones y te entrega el subsidio, ¿sí? Me imagino un país en donde la gente no se necesita colar en el Transmilenio. ¿Por qué no se necesita colar en el Transmilenio? Porque cada vez que nos subimos al sistema de transporte, el sistema reconoce que tú te subiste al sistema de transporte y de alguna manera descarga el valor de tu tarifa sin necesidad de que tú tengas que pagar, ni que tengas que pasar por una taquilla, ni que haya una barrera entre el prestador del servicio y el usuario del servicio para que suceda necesariamente el servicio. Ese país, entre otras, existe y se llama Estonia. Pero en Estonia tienen una ventaja increíble sobre nosotros y es que pasan 6 meses debajo de la nieve. Entonces, si no programan la conveniencia digital, no hay forma de hacer durante 6 meses del año todos los trámites. Es mejor programar que salir a 20 grados bajo cero a hacer el trámite. Entonces, pues allá sí se puede hacer. En Colombia, las condiciones nuestras pues nos ponen en un modelo un poco diferente para poderlo hacer. Entonces, ¿qué creo que se puede hacer? Nosotros, como en la construcción de un edificio, tenemos que montar los cimientos si no los tenemos. Hemos hecho nociones de esos cimientos, pero no hemos construido, por ejemplo, una capa de interoperabilidad que le permita a los datos viajar de un lado para el otro de manera correcta.
No tenemos, y ha sido una de las grandes banderas de discusión en Ágata, no tenemos un catálogo de datos ni de país ni de ciudad, que les diría que ni de entidad. No sabemos qué datos producimos, no tenemos ni idea, ni qué datos producimos ni cómo los estamos produciendo. Seguro que tenemos millones y millones de datos, pero como no sabemos eso, tenemos que construirlo porque eso es lo que habilita después poder construir esos servicios de conveniencia que les estoy diciendo. Ahora, sin esos servicios de conveniencia, como les decía, en esa pirámide de decisiones que hay que tomar, pues la capa media no va a ser capaz de saber cómo se está comportando la gente y por lo tanto no puede desplegar los servicios. Y arriba, pues toca hacer estudios muy especializados como los que hace FEDesarrollo para que los políticos puedan tomar las decisiones de política pública que son necesarias tomar. Y que hoy son extremadamente difíciles de tomar y tienen que tomarse todavía desde la intuición y no hemos podido voltear el mecanismo para que primero se busquen los datos y con esos datos se tome la decisión. Hoy funciona, primero voto la decisión y luego salimos todos a buscar los datos que soportan la decisión que tomé, que es un poco el modelo que tenemos hoy y que definitivamente pues, no funciona de la manera correcta. Entonces, creo que en 5 años lo que tenemos que hacer es montar esos cimientos. No los tenemos. Y lo malo de eso es que es lo que no se vende con los políticos. No se vende porque ninguno de nosotros lo va a ver. Son cosas que hay que hacer, que quedan enterradas, que son absolutamente necesarias, pero no producen votos. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo elegimos a nuestros gobernantes para que alguien construya en realidad esa capa que hay que construir. Súper. Yo quiero vivir en ese país, pero que se llame Colombia, no Estonia, que se llame Colombia. Yo tenía otra pregunta que ustedes ya no me van a permitir hacer porque lo han dicho en el transcurso del panel y que era muy relacionado con esos retos y barreras que tiene el país y cómo superarlas, y creo que en todo lo que hemos hablado ustedes lo han mencionado: talento humano, cultura digital, datos, interoperabilidad y demás. Y cooperación, colaboración, liderazgo, bueno, creo que lo hemos hablado. Entonces les voy a hacer una pregunta en caliente, no me maten por eso, pero muy en Onda Colombia 4.0 y en el evento en el que estamos, y con lo que ustedes dicen me surge mucho, y es: ¿cuál es esa relación o cómo se comunican y cómo tenemos que tener muy clara esa relación entre digitalización en Colombia? Porque algo de lo que no hablamos y que es muy importante es que parte de esas barreras que se tienen también es el nivel de digitalización que tiene Colombia, y entonces tenemos si se llama así, una suerte de dicotomía entre qué tan rápido avanzamos e innovamos en herramientas tecnológicas, pero qué tanto le hacemos caso a la situación actual de los ciudadanos y a la capacidad de los ciudadanos en general de utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y hablamos de ciudadanos de la tercera edad, en situaciones de pobreza, que no tienen acceso y demás. Entonces, ¿cómo ven esa relación entre la digitalización en Colombia y el uso o la apropiación de la inteligencia artificial? ¿Dura? Perdón. Al final yo creo que la apropiación termina siendo consecuencia de la conveniencia. Yo creo que en general hemos perdido demasiado tiempo tratando de convencer a las personas de que utilicen la tecnología, cuando las personas utilizan la tecnología si la tecnología es fácil de utilizar. Entonces el esfuerzo debería estar puesto, pienso yo, en generar esa conveniencia, en lograr que las personas sientan absolutamente natural utilizar las herramientas digitales. Las herramientas digitales impulsan todo lo demás, ¿no? Entonces, para poder desplegar la herramienta digital, tengo que tener los datos, tengo que poner los sensores, tengo que hacer el gobierno, tengo que hacer todo lo demás. Alguna vez leí en un artículo, en un libro, ahora no recuerdo exactamente en dónde, pero hablaban de la manera como empezó la revolución digital en Amazon. Y empezó con una pregunta de Jeff Bezos, que le decía a su equipo directo, le decía:
confiamos solamente en Dios, como en el billete de $1. Todos los demás tienen que venir con la evidencia para que podamos tomar la decisión. Y esa es la pregunta base. Si el líder empieza a predir los datos, todo lo demás se empieza a desplegar hacia atrás. Todos tenemos la necesidad de entregar lo que tengamos que entregar. Y en las organizaciones lo que yo he visto es que es dificilísimo utilizar los datos porque el líder no empieza por hacer las preguntas, entonces todo el mundo trabaja desde la intuición y es más fácil para todos y no se genera ese movimiento positivo. Es una mirada súper... Hola. ¿Sí? ¿No? Ya. Es una mirada súper interesante porque siempre cuando uno habla de digitalización, habla del plan de digitalización y conectividad y demás, pero tú le estás poniendo una presión inmensa a los desarrolladores, a los diseñadores de experiencia de usuario, ¿no? Y de eso tampoco es que se hable tanto en estos temas de inteligencia artificial. Hablamos de datos, de predecir, pero me parece muy interesante esa mirada de, oiga, lo que desarrollemos tiene que ser tan fácil de utilizar que yo no tengo que hacer un esfuerzo tan grande de los ciudadanos de imponerle una nueva tecnología, sino que va a ser natural usarla. Muy interesante. David, ¿cómo lo ves? Yo quisiera, digamos, en perspectiva, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa en la humanidad. Ha pasado ya varias veces. De hecho, los economistas tienen un nombre para eso y es una tecnología de propósito general, que es una tecnología tan disruptiva que lo permea todo y que lleva a un cambio drástico en los sistemas económicos y sociales en los cuales habitamos. Entonces, en síntesis, esto es un gran cambio. Y todo gran cambio es complejo, un poquito doloroso si se quiere, y requiere un lenguaje nuevo. ¿Cuáles son dos elementos clave de ese lenguaje? Lo primero es, coincido plenamente con Andrés, yo le pongo a la conveniencia que menciona Andrés la palabra empatía. Eso no tiene nada que ver con ingeniería. Eso es un problema, de hecho, de los diseñadores, los psicólogos, los antropólogos, pero para que realmente nosotros como sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, realmente nos tomemos en serio este cambio, quienes estamos avanzando o quienes proponemos este cambio al resto de las personas, en mi humilde opinión, debería ser desde un lugar de profunda empatía por el otro. Eso inmediatamente te lleva al diseño y del diseño en adelante las cosas empiezan a avanzar. La segunda cosa, que ya la he reiterado, la voy a decir de otra manera, y es, Andrés ha hablado mucho del esfuerzo que hay que hacer de la construcción de los cimientos para que realmente, digamos que los servicios o productos que podamos construir para la sociedad o en el sector privado o en el sector social existan. Yo quisiera poner el foco en el premio. Tenemos que tener claro qué vamos a ganar con esto, ¿sí? Por eso, en el lenguaje de los casos de uso tenemos que tener claro cuál es el caso de uso y cuál es el valor o impacto que va a generar para que esto realmente tenga sentido y nos podamos poner de acuerdo en los equipos internos y externos o como sociedad, veanlo a la escala que quieran, de yo voy a hacer todas estas cosas que tengo que hacer porque es que tengo un premio buenísimo, ¿sí? Esos serían mis dos puntos. Muy interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo sé que quisiéramos hacer muchas preguntas, pero no podemos hacer preguntas. Bueno, perdón. Cualquier cosa, estamos ahí, ellos están en redes sociales, les preguntan. Muchas gracias por asistir, gracias a ustedes dos por esta conversación tan interesante. Y nada, que sigan disfrutando Colombia 4.0.